Águeda González, de la Universidad de La Laguna, nos presenta su charla Sobrevivir en las alturas, dentro de las jornadas Volcano Teide. Vale, pues hola, buenas tardes a todos. Lo primero quería felicitar a Volcano Teide por la organización de estas jornadas. Yo creo que son importantes y que ponen en valor realmente ese patrimonio natural único que tenemos en ese Parque Nacional del Teide. Y lo segundo, quería agradecer que hayan contado con nosotros para contarles pues, algunas de las investigaciones que hemos estado llevando a cabo en el Teide durante estos últimos años. Mi nombre es Águeda González y coordino el grupo de ecofisiología vegetal de la Universidad de La Laguna. Y antes de empezar a contarles las investigaciones que hemos llevado, voy a permitirme simplemente definir qué es eso de la ecofisiología vegetal. Entonces, no la estoy pasando yo. A ver. Ahora, perdón. Bueno, la ecofisiología vegetal es una disciplina que lo que intenta es estudiar el funcionamiento de las plantas en sus condiciones naturales, en su hábitat natural. Digamos que aúna dos disciplinas de la botánica, podríamos decir, que es la fisiología vegetal en sentido estricto, que lo que intenta estudiar es el comportamiento de las plantas en base al conocimiento de sus procesos internos, y la ecología, que lo que intenta estudiar es la interacción entre los organismos y el hábitat. Pues la ecofisiología vegetal lo que intenta es unir esas dos disciplinas para al final intentar explicar la distribución y abundancia de las especies por medio del conocimiento de su funcionamiento, cómo funcionan las plantas. De hecho, el conocer los mecanismos fisiológicos son los que al final explican las observaciones ecológicas que vemos en el hábitat. Y para ello, normalmente los ecofisiólogos se basan en utilizar técnicas experimentales, diversas técnicas experimentales, pero la base principal de todas ellas es que tienen que ser técnicas portátiles para poder llevar a campo. La mayoría de las veces también que sean no destructivas para no dañar el material vegetal a estudio. Y en muchas ocasiones conocer cómo funcionan las plantas pues también nos supone tener que medir y valorar el funcionamiento de las plantas en condiciones pues, que no son siempre tan confortables como uno espera. Bueno, pues dicho esto, voy a empezar un poco a contar, lo que quiero hoy explicarles un poco qué es lo que está haciendo el grupo en estos últimos años. El título que le puse es un título un poco evocador, Sobrevivir en las alturas sin despegar los pies del suelo. Lo que intento mostrar son dos caracteres importantes en ese ecosistema de alta montaña. Una es la necesidad de sobrevivir a unas condiciones ambientales bastante singulares o extremas, ¿vale? Y la otra característica es que eso lo tienen que hacer un organismo que se encuentra anclado en el suelo. Les he puesto este dibujo en donde lo que pretendo es un poco pues, hacer una alegoría, ¿no?, de realmente qué puede sentir una planta, ¿no? Porque aquí pues, tenemos un hombre en su sombra, en la sombra de ese árbol, disfrutando de un día luminoso, de un día de calor, o ese lagarto también en esa sombra, pero realmente la planta seguramente no está pensando lo mismo, porque la planta no puede ir a la sombra y evitar todos esos estreses en los que se encuentra en su hábitat natural. Y hoy les voy a presentar a mi amigo Roxy, que es un precioso ejemplar de Tajinaste rojo, de ese Kinwil preti. Y él, pues bueno, como especie que se encuentra en ese ambiente de alta montaña, pues va a tener que defenderse de una gran variedad de estreses ambientales. ¿De qué tipo? Bueno, pues esto que les pongo aquí. Va a tener que defenderse de una alta radiación, en muchas veces con altas temperaturas, o ya iremos viendo qué ocurre con eso, sobre todo con temperaturas bajo cero, temperaturas congelantes, que ya mi colega José Ignacio García hablará concretamente de eso, y por supuesto también, cómo no, de esa falta de disponibilidad de agua en ese ambiente de alta montaña. Y aparte de todo eso, pues esa pobre Roxy, fija en el suelo, va a tener también que defenderse de otro factor, un factor abiótico que no podemos olvidar, que es la herbivoría, pero del cual no vamos a hablar en el día de hoy. Bueno,
como en los días anteriores ya han estado hablando en profundidad sobre las características climáticas del Teide, yo simplemente quería comentarles aquí que, en general, cualquiera que sea el ecosistema de alta montaña, son determinados factores ambientales los que realmente van a modular esa foto final, ese paisaje final que vemos. Aunque existen variaciones en esos factores, principalmente siempre lo que nos encontramos es una alta radiación, cielos muy limpios que provocan esa alta radiación. Normalmente bajas temperaturas, esas temperaturas congelantes que en la mayoría de los ecosistemas de alta montaña realmente son el hilo conductor o lo que determina realmente cuál es la distribución o la foto final de especies que yo veo en la alta montaña, pero también existen otros condicionantes, como pueden ser fuertes vientos, como puede ser normalmente un suelo pobre, no con mucha materia orgánica, y todos esos factores ambientales hacen realmente que el ecosistema de alta montaña sea un ambiente de bastante estrés para la planta. ¿Eso qué significa? Que la planta tiene que, al estar fija en el suelo, no puede huir de esos factores, con lo cual internamente las plantas tienen que ser enormemente activas para poder defenderse de esos factores estresantes y poder sobrevivir al ambiente donde se desarrollan. Ay, no sé, esto lo tengo mal animado. En el caso de la alta montaña, en el caso de Canarias, principalmente lo que vamos a tener, uno de los factores va a ser esa alta radiación, con lo cual las plantas tienen que activar mecanismos de fotoprotección para defenderse a esa alta radiación. Y otros de los factores que les decía que suele ser general en los ecosistemas de alta montaña son las bajas temperaturas, principalmente las temperaturas congelantes, las temperaturas por debajo de 0 grados. Esos, digamos, que serían los dos principales factores que pueden limitar la distribución de las especies. Además de esto, en el caso de Canarias, o en el caso del Teide concretamente, tienen un clima mediterráneo, quiere decir que además tiene asociada una baja disponibilidad de agua en verano, o sea, tiene una sequía estival. Y eso también va a condicionar cuáles son los mecanismos que tienen que activar estas especies para poder defenderse de esa sequía. En el contexto del cambio climático, evidentemente tenemos una menor disponibilidad de agua, es decir, que a lo largo de los años, en las últimas décadas, ya se ha visto esa mayor frecuencia de años secos, con lo cual, pues, evidentemente, el cambio climático activa aún más todos esos mecanismos internos que tiene que tener la planta para defenderse a esas sequías que cada vez son más recurrentes y de mayor intensidad. Y el otro factor asociado a ese cambio climático es el aumento de temperaturas, ¿no? Que bueno, ya han hablado en estos días los ponentes anteriores sobre esa tendencia en aumento de temperatura, principalmente en los ecosistemas de alta montaña, con lo cual se añade dos factores, ¿no?, que vuelven a tener un peso importante en lo que va a ser el paisaje final, el paisaje de cambio con el que se encuentra ahora mismo el Parque Nacional del Teide. En cuanto a la alta radiación, las especies vegetales tienen diferentes mecanismos. La primera barrera suele ser evitar absorber la luz. Tenemos un ambiente con muy alta radiación y, digamos, el primer mecanismo de fotoprotección, pues, es esa evitación de la absorción de la luz. Y el otro mecanismo, pues, es, una vez que ya ha sido absorbido la luz irremediablemente por la planta, pues intentar disipar ese exceso de energía. Entonces, en el caso de la alta montaña, de nuestras especies, del Teide, la mayoría de ellas tienen fuertes estructuras reflectantes, que lo que hacen es evitar que llegue tanta luz dentro del tejido vegetal. Con ello, con esos pelos, con esa enorme cantidad de pelos, casi como alfombras continuas, dependiendo un poco de la especie, este es el caso de la lelí, lo que hacen es evitar realmente que ese exceso de radiación que tienen en esa alta montaña llegue realmente a los pigmentos, a donde tiene lugar todo el mecanismo fisiológico o funcional de la planta. Este es un ejemplo de la lelí, pero bueno, también tenemos, por ejemplo, el caso del rosalito, ¿vale?, otra distribución, pero también enormemente pilosa, y lo que hace con eso es, pues, reflejar una gran cantidad de luz para que no incorporarla, digamos, dentro del mecanismo funcional de la planta. En el caso de la retama,
lo que tiene la retama es que normalmente realmente las hojas no se encuentran presentes en el individuo, sino solo durante un corto periodo de tiempo, normalmente un mes o no más. Entonces, rara vez la vemos solo en el periodo ese de primavera, la vemos con esas pequeñas hojas, pero el resto del año lo que tenemos son tallos, son esos tallos verdes de la retama, que son tallos fotosintéticos, son tallos funcionales, tremendamente activos. Esos tallos también presentan una pilosidad, es decir, también presentan pelos que le van a ayudar a reflejar el exceso de radiación que está llegando. Además, otra característica que al ser tallos y estar en posición vertical, eso hace también que les llegue menor cantidad de luz, con lo cual, digamos, es otro mecanismo fotoprotector que tienen estas especies. En esta diapositiva lo que les intento mostrar es un poco, digamos, cuánto absorben las especies de alta montaña. Este es un factor, es la absortividad. Normalmente en la bibliografía lo que se dice es que generalmente las plantas suelen tener un factor de 0,84. Eso quiere decir que la luz que están llegando son capaces de absorber el 84% y el restante pues lo reflejan, no lo absorben. Fíjense lo que ocurre con las especies de alta montaña, con diferentes tipos de especies. Quitando la fistulera, que sí que llega a ese, y incluso sobrepasa ese 0,84, el resto de las especies de alta montaña tienen valores muy bajos de esta absortividad. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen potentes barreras, ¿vale?, para evitar absorber esa luz, tienen una fuerte barrera que lo que hace es aumentar la reflexión para que internamente no llegue esa alta radiación. Y esta es, digamos, la primera barrera de fotoprotección que se encuentran presentes en la alta montaña. Bien, y el otro mecanismo, es decir, si con eso no es suficiente, si con reflejar, con esos pelos, reflejar toda esa cantidad de luz no es suficiente, bueno, pues la luz entra irremediablemente dentro de la planta, dentro del tejido fotosintético. Entonces, la segunda opción es disipar la luz que está llegando, una vez que ya llega internamente. Y aquí lo que les muestro, esto sería un tubito de ensayo en donde no hemos hecho nada más, sino hacer un extracto de un tejido, de una hoja, ¿vale? Y tiene ese color verde intenso que lo que me indica pues, son las clorofilas, que son esos pigmentos responsables de la absorción de luz. ¿Qué ocurre? Que aunque los pigmentos, las clorofilas, son tremendamente eficientes, no son capaces de absorber al 100% toda la luz que les llega. Y siempre hay parte de energía que se va a disipar o bien en forma de calor o bien se va a remitir en forma de una energía de mayor longitud de onda, menos energética, que es este color rojo que vemos aquí. Este color rojo es fluorescencia de la clorofila, de ese pigmento en concreto. ¿Y qué ocurre? Que como la clorofila no es tan eficiente al 100%, siempre va a ocurrir una parte de remisión en forma de fluorescencia, que es este color rojo que desde que iluminamos con una luz este extracto de clorofilas, enseguida se va a ver este color rojo. Este efecto, esta remisión en forma de fluorescencia, es algo tremendamente rápida, ocurre casi de manera instantánea. Pero para los ecofisiólogos es tremendamente útil. ¿Por qué? Porque si la planta está funcionando correctamente, en un estado de no estrés, habrá una gran absorción de esa luz y una baja remisión de esta fluorescencia. Pero si en la planta ocurre algún fenómeno de estrés, algún factor ambiental o no ambiental, está provocando una alteración del mecanismo funcional, de la funcionalidad de la planta, lo que va a ocurrir es que va a haber una mayor remisión de esa fluorescencia. Entonces, de una manera indirecta, pero muy rápida, vamos a poder valorar qué le está ocurriendo a la planta, o cómo se está comportando esa planta. Pues la fluorescencia es una de las herramientas, digamos, más potentes que tiene el ecofisiólogo, tanto por la inmediatez del resultado como porque no es destructiva, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, es súper potente. Aquí lo que tengo es un parámetro de fluorescencia, en concreto, da igual, y lo que fuimos viendo es cómo variaba ese parámetro de fluorescencia a lo largo del año en estas 6 especies de la alta montaña. Entonces, valoramos ese parámetro de fluorescencia. Valoramos ese parámetro de fluorescencia a lo largo de cuatro momentos en el año, la primavera, el verano temprano, el verano tardío y el invierno, y fuimos viendo cómo cambiaba esa fluorescencia a lo largo del tiempo.
Entonces vimos que existían distintos comportamientos entre las especies estudiadas. En el caso de la alelí y la retama, a lo largo del año pues no disminuía ese factor de fluorescencia, lo cual me estaba indicando que la planta no sufría ningún tipo de fotoinhibición o de daño por un exceso de radiación. Sin embargo, existían otras especies, como era el rosalito, la fistulera y el codeso, que aunque se mantenían más o menos, o que habían pequeños cambios, sí que ocurría que cuando llegaba el invierno había una bajada brusca de esa fluorescencia, de ese parámetro de fluorescencia, lo cual lo que nos estaba indicando que había algún daño fotoquímico, ¿no?, en la época invernal. Y luego, curiosamente, teníamos otra especie, que era el caso de la pajonera, que tenía un comportamiento completamente diferente, en donde lo que tenía lugar era que sufría un daño fotoquímico en invierno, ¿de acuerdo? Y una eliminación, y la estrategia era eliminar las hojas en la época estival, en el verano. Esa era la estrategia que tomaba esta especie. Así, un poco, estudiando con estos parámetros de fluorescencia y otros más complejos, al final definimos que existían distintas estrategias de fotoprotección en las diferentes especies de alta montaña. Entonces teníamos, por ejemplo, la pajonera, en donde te sufría daño en verano y cuya estrategia era perder las hojas en verano. Luego teníamos otro abanico de especies, que eran la fistulera, el codeso y el rosalito, que eran más plásticas, pero que sufrían daño principalmente en la época invernal. Y luego teníamos pues, la retama y el alelí, que no se detectaba ningún daño fotoquímico a lo largo del año, lo cual nos determinaba que eran las especies que mejor estaban adaptadas, aunque todas ellas están adaptadas a la alta radiación. Bien, y una vez salido de la alta radiación, les comentaba que el segundo factor ambiental que va a limitar bastante la distribución de las especies van a ser las bajas temperaturas, principalmente esas temperaturas bajo cero. Y lo que hicimos fue, con la misma técnica, con esa fluorescencia de la clorofila, estudiar el comportamiento a las bajas temperaturas de dos especies de la alta montaña, el rosalito y el alelí. En este caso, lo que estamos viendo aquí es a diferentes temperaturas, -4, -6, -8, cómo es ese patrón, cómo es ese parámetro de fluorescencia, pero ya no vemos solo esto es un fluorímetro de imagen que nos permite ver no solo si hay daño o no hay daño, sino cómo realmente tiene lugar la expansión de ese daño dentro de la propia hoja y cómo pues, distintas especies tienen distinto patrón de daño. Con esta técnica, otra vez con estos parámetros de fluorescencia, fuimos capaces de ver el efecto de las bajas temperaturas en estas dos especies, en el rosalito y en el alelí. Y bueno, lo primero que vimos es que son resistentes al frío, es decir, a temperaturas por encima de 0 grados, donde únicamente empezábamos a ver daño cuando nos encontramos con temperaturas por debajo de 0. Entonces, eran resistentes al frío, pero sensibles a la congelación. Al igual que antes, lo que hicimos también fue valorarlo a lo largo del tiempo y utilizar, y medir esta respuesta a la congelación o al frío en distintos momentos, al inicio del invierno, al final del invierno, en la primavera y en el verano. Los resultados, los que nos permitieron fue determinar cuándo tenía lugar ese daño irreversible, donde ya no hay recuperación alguna. En el caso del alelí, ese daño ocurría a -8 grados centígrados frente al rosalito, en donde ocurría a -10 grados centígrados. ¿Perdón? Sí. Si vemos el efecto, cómo el patrón de resistencia a la congelación puede ser igual a lo largo del año o puede ser que no, que exista una aclimatación y que haya momentos del año en donde la planta es más resistente a la congelación que en otros momentos. El estudio a lo largo del tiempo lo que nos permitió es ver si existía una aclimatación al frío a lo largo del año. Entonces, lo que vemos realmente es que existía esa aclimatación al frío y que las plantas eran más resistentes tras esos eventos de congelación. Fíjense aquí, en inviernos, pues el daño lo observamos a -8, -9 grados, ¿vale? Bueno, dependiendo un poco de la especie. Y fíjense aquí cómo en primavera y verano esa resistencia a la congelación disminuye enormemente. Eso es lo que hace es el riesgo que tiene el que haya eventos de heladas fuera de la época invernal. Bien, y una vez dicho esto,
Lo que quería contarles un poquito también relacionado con las altas temperaturas, ya que va a ser un factor que está en incremento, en ascenso, y eso va también a repercutir sobre las especies. Entonces, lo que hicimos también fue estudiar el efecto en el rosalito y en el alelí, pero en este vez de altas temperaturas, y sometimos a las especies a distintas temperaturas, desde 36 hasta 42 grados. Valoramos así el patrón de daño y lo hicimos también a lo largo del tiempo, en diferentes momentos del año, en febrero, o sea, en invierno, en primavera, en inicio de primavera y después del verano, en noviembre. Y los resultados, lo que nos mostraron, pues también fue una respuesta si existía aclimatación o no. En este caso, no, excepto en el invierno tardío, después de congelación, no vimos variación de esa resistencia a las altas temperaturas, pero lo que vimos es que eran especies sensibles a esas altas temperaturas. Y fíjense la diferencia que existe entre el alelí y el rosalito, en donde lo que vemos que el alelí, pues a temperaturas de 40 grados, pues ya hay un daño irreversible en la planta, mientras que el rosalito es capaz, o sea, se inicia el daño a temperaturas ya cercanas a esos 44 grados. Bueno, esto es un poco lo que les digo aquí, ese daño irreversible a 40 en el caso del alelí y a 44 en el caso del rosalito. Y lo que sí que no observamos fue una aclimatación a las altas temperaturas, es decir, no había una clara tendencia a ser más resistente a las altas temperaturas en las épocas estivales, ¿vale? En las épocas de mayor temperatura. Así, un poco, uniendo la respuesta a las bajas temperaturas y un poco a las respuestas a las altas temperaturas, determinamos un poco los límites térmicos de esa especie. En el caso del alelí, lo que vimos es que el daño comenzaba a -8, pero pues algo que no esperábamos era su alta sensibilidad a las altas temperaturas, produciéndose un daño ya a 40 grados. Frente al rosalito, que tenía un daño por bajas temperaturas, por temperaturas congelantes a -10 y un daño a las altas temperaturas a 44. Es decir, que el rosalito tenía una mayor amplitud térmica. La disminución de las heladas, de los eventos de congelación en el Teide, es un poco lo que ha provocado ese aumento, esa expansión del rosalito que vemos a día de hoy, algo que ha cambiado en los últimos años. Y una de las causas posibles es debido precisamente a que ya no se llega al parque a temperaturas tan bajas como esos -10 grados, que en el pasado limitaban su distribución, pero que en la actualidad, al no alcanzarse, pues entonces no hay un factor limitante a su expansión y por eso se ha provocado esa expansión en el rosalito arriba en el Teide. Y en cuanto a la alelí, lo que ponemos de manifiesto es esa inesperada sensibilidad o vulnerabilidad al aumento de temperaturas, lo cual pues bueno, vamos a tener que tenerlo en cuenta en esta foto de paisaje de cambio de cara a futuro. Bien, y por último quería contarles un poco los diferentes estudios que hemos hecho para conocer realmente cómo responden las plantas de alta montaña, Canarias sobre todo, por esa limitación que tiene, esas sequías en verano, a la falta de disponibilidad hídrica, la falta de agua en el medio. Bueno, aquí tenemos un maravilloso ejemplar de retama, todavía existente. Esto fue hace 2 años, algo así, en el llano Ucanca. Pero bueno, la retama ha sufrido importantes cambios, ya lo han contado en ponencias anteriores, pero nosotros empezamos a estudiar esto en el 2015 aproximadamente. Y ahí ya se empezaban a ver cambios de dinámica en las poblaciones de retama y abordamos el estudio de conocer qué le estaba ocurriendo a la retama con un primer ensayo, un primer estudio, que lo que quisimos valorar fue cuál era el comportamiento hídrico de la retama. Y para eso utilizamos 2 técnicas. Una técnica que es capaz de cuantificar el flujo de savia, la cantidad de agua que se mueve a lo largo de la planta, que finalmente sale a la atmósfera por transpiración, y utilizamos también ese fenómeno de transpiración que vamos a cuantificar y valoramos también cómo era el crecimiento de la retama, porque tampoco se conocía
cómo crecía la retama, si crecía a lo largo de todo el año, si crecía en determinados momentos del año, cómo era ese patrón de crecimiento. Entonces, estos fueron los primeros estudios. Fue un estudio que se realizó a lo largo de 2 años y aquí en la diapositiva lo que pueden ver es el efecto de transpiración, cuánto transpiran, o sea, cuánta cantidad de agua movilizan hacia la atmósfera. Entonces, si se fijan, patrones muy similares en estos 2 años de estudio, en donde lo que se ve principalmente es que donde hay las mayores tasas de transpiración, es decir, que hay una fuerte pérdida de agua por parte de la retama, ocurre principalmente en las épocas estivales, en verano. En los 2 años se repitió el mismo patrón. Entonces, esto fue la primera evidencia científica que demostraba que la retama tenía una estrategia muy derrochadora, porque no era capaz de cerrar los estomas o de impedir esa salida de agua hacia la atmósfera, con lo cual tenía una estrategia muy derrochadora, una estrategia de alto riesgo realmente para un hábitat con poca disponibilidad de agua. Y claro, si era capaz de transpirar, también lo que nos estaba indicando que era capaz de acceder a las capas profundas del suelo, ¿vale? Que sus raíces tenían que ser muy pivotantes para poder acceder al agua, para ser capaz de transpirar esas cantidades de agua que hacía en verano. Bien, esta fue, pues ya les digo, la primera evidencia realmente de ese comportamiento derrochador que tenía la retama y que aquí lo que presento en el eje Y realmente es esa transpiración, ese flujo, esa cantidad de agua y cómo cambia con respecto a 2 factores ambientales, la radiación y el déficit de presión de vapor, que es un poco lo que me dice es que cuanto mayor déficit de presión de vapor, lo que estoy es en un ambiente pues, de alta temperatura y de baja humedad, o sea, un ambiente bastante seco, ¿no? Un ambiente bastante estresante. Pues fíjense lo que ocurre, que realmente hay una respuesta lineal. Cuanto más radiación, mayor flujo, mayor radiación, mayor flujo. Y luego, aunque aumente el déficit de presión de vapor, es decir, aunque las condiciones se están haciendo cada vez más estresantes, ¿vale? Con mayor temperatura y menor humedad ambiental, ella sigue transpirando. ¿Vale? Con lo cual, pues volvió a demostrar, digamos, pues eso, que esos valores máximos de transpiración tienen lugar bajo condiciones bastante estresantes, alta radiación y alto déficit de presión de vapor. Y cuando correlacionamos esto con el crecimiento, cómo crecía la retama, que son esto que les muestro aquí, son dendrómetros que se ponen a lo largo del tronco y bueno, van creciendo o se dilatan o se encogen en función un poco de esa transpiración en casos de diario, pero aquí lo que estamos viendo es cómo crece eso a lo largo, digamos, ya del año, ¿no? Entonces teníamos aquí esos 2 años de estudio que les mostré anteriormente y lo que vemos es que si se fijan a partir de la primavera empieza un crecimiento activo en la retama. Vale, pero ese crecimiento activo, fíjense, se dilata durante muchos meses, es decir, está incluso en la época estival y ella todavía está creciendo. Vale, entonces el momento de crecimiento activo de la retama corresponde con esa época cálida y seca, lo cual, pues si lo correlacionamos con esa alta transpiración que estábamos viendo anteriormente, lo que estamos viendo es que ella, aunque haya un fuerte estrés de radiación o ambiental de tipo sequía o de humedad ambiental, de sequía ambiental, ella no controla. Sigue perdiendo agua y lo está utilizando en crecimiento, ¿de acuerdo? Lo que pasa con eso es que al final lo que presenta la retama es una estrategia muy derrochadora, que cuando hay disponibilidad de agua en el suelo, pues fantástico, porque es capaz de, digamos, utilizar todos los recursos, ya sea la radiación o incluso el estrés ambiental, pero cuando la disponibilidad de agua en el suelo no sea óptima, pues va a tener serios problemas. Con lo cual, esa estrategia es una estrategia de alto riesgo. Estos fueron los primeros estudios que casi paralelamente iniciamos otros estudios para ver realmente los eventos de mortalidad, porque se desencadenó algo que fue realmente bastante rápido. En casi 5 años se empezaron a ver esos cambios, o sea, esos primeros cambios en la dinámica de población de la retama y esos eventos de mortalidad súbita muy, muy repentinos a mayor escala.
Con lo cual, lo que hicimos después fue utilizar otra técnica, que es la dendrocronología, para intentar cuantificar realmente esos eventos de mortalidad en la retama y a qué podrían ser debidos esos eventos de mortalidad. Bien, para ello lo que utilizamos fue, como les decía, técnicas de dendrocronología, que lo que hacen es coger o bien un cilindro de leño, si es una retama viva, para determinar, para hacer el estudio dendrocronológico, o pues si está ya la retama muerta, pues lo que hacíamos era cortar rodajas de retama, que es esta diapositiva de un técnico que nos ayudó, Manolo, y que bueno, pues hicimos tanto la valoración de la mortalidad, tanto en retamas vivas aún, como en retamas muertas. Y lo que hicimos fue utilizar el análisis de los anillos de la madera para evaluar el efecto del clima en el crecimiento y estudiar diferentes patrones entre vivas y muertas, y también estudiar si existían distintos patrones en las dos zonas más contrastadas climáticamente dentro del parque, que es la zona noreste y la zona suroeste. Entonces, bueno, fue posible hacer esos estudios porque podemos visualmente distinguir esos anillos de crecimiento. Es un poco lo que les pongo aquí, en donde al final podemos datar y ver cuánto ha crecido retrospectivamente bueno, pues a lo largo de varias décadas, ¿vale? Y ver cómo es ese crecimiento activo en cada uno de los años y correlacionar ese crecimiento con las variables ambientales. Como les decía, bueno, elegimos 3 zonas en la vertiente noreste y 3 zonas en la vertiente suroeste. Y los resultados son estos que les pongo aquí. Esta es un poco ya la datación, desde 1990 hasta 2015, que fue cuando se realizó este trabajo. Y lo que vemos es un poco cómo ha cambiado el patrón de crecimiento en esas retamas. Entonces vemos como en líneas sólidas, tanto negras como grises, lo que vemos es la orientación norte, y en líneas discontinuas, tanto negras como grises, lo que vemos es en la orientación sur. Entonces, lo primero que podemos observar es que a partir del 2000, primero 2 cosas. Primero, que desde el 1990 hasta 2000, fíjense, el patrón de crecimiento es muy semejante, tanto en vivas como en muertas, y tanto en la zona norte como en la zona sur, y que fue a partir ya del inicio del siglo XXI, es decir, por encima ya de esos 2000, cuando empiezan a separarse esos comportamientos y donde vemos realmente que hay un mayor crecimiento en aquellas retamas que están localizadas en la vertiente norte del parque. Vale. Cuando correlacionamos ese crecimiento un poco con cuántos individuos han cesado de crecer, es decir, cuántos individuos han empezado a morir, lo que vemos es esta gráfica de aquí, donde en la línea continua lo que tengo es ese crecimiento secundario a lo largo de los años. Y en la línea discontinua lo que observo es el porcentaje de individuos que han dejado de crecer. Entonces, lo que observamos drásticamente fue que bueno, hay un pico aquí en el 2001, porque ahora han habido años más secos, pero hasta ese momento, hasta ese 2015, fue uno de los años más secos, que luego ya se han convertido, era solo un inicio, ¿vale? Aquí hubo un pico de descenso de crecimiento y un aumento de mortalidad de los individuos, pero que a lo largo de los años eso fue aumentando hasta llegar a esa sequía tan extrema que hubo en el 2012. Recuerden que esto es hasta el 2015. Entonces, fíjense aquí en ese 2012, que fue un año tremendamente seco, ahí se contabilizaron hasta un 23% de los individuos muertos, es decir, que dejaron de crecer durante esa sequía extrema que hubo en el 2012. Una sequía que, bueno, en términos de precipitación, ¿cuánto de seco fue ese año? Bueno, pues los registros lo que muestran es que la precipitación registrada, precipitación acumulada, registrada entre octubre y febrero de ese año, fue solo de 24 milímetros, es decir, tremendamente seco. Creo que ya hay años que han ganado a ese 2012. Vale, lo que demuestra es que realmente existe una correlación directa entre el aumento de mortalidad de los individuos principalmente con el factor ambiental que está realmente provocando ese cambio de dinámica, va a ser principalmente la sequía, que un poco
pues se correlaciona con lo que vimos anteriormente, ya que era una especie muy derrochadora, lo cual iba a hacer que no controlara muy bien cuando había poca disponibilidad de agua en el medio. Y por último, les quería contar un poco lo que hemos hecho en estos últimos 2 años, 3 años, que es, bueno, ya veíamos que la retama era altamente sensible a esa falta de disponibilidad de agua, pero quisimos estudiar un parámetro fisiológico que es la conductividad hidráulica del xilema. Es decir, vamos a ver, esa alta mortalidad que estamos viendo es debido a un fallo hidráulico dentro de la planta, y con esa conductividad hidráulica lo que voy a cuantificar es realmente cuánta cantidad no cuánta cantidad, sino si tiene lugar un transporte activo de agua dentro del sistema. Es decir, que el agua circula sin impedimentos dentro del sistema, ¿no? Desde las raíces hasta la atmósfera. Bien, he puesto esta fotografía porque a mí me resulta muy evocadora, no sé. Es un árbol caído que se encuentra en el Jardín Botánico, en el Kew Garden, en Londres. Pero un poco a mí me gusta mostrarlas porque es un poco la idea que uno tiene que tener. ¿Qué ocurre dentro de la planta? Pues dentro de la planta realmente lo que hay son esas cañerías, ¿no? Esos tubos, aquí maximizados para que sean claramente evidentes, pero lo que hay son unos tubos que lo que hacen es circular enormes cantidades de agua hacia el exterior, litros y litros y litros de agua hacia el exterior. Entonces, eso es un conducto de baja resistencia, con lo cual la planta realmente moviliza enormes cantidades de agua hacia afuera. ¿Qué es lo que ocurre? Que si por determinadas condiciones ambientales, lo que puede ocurrir es que esa columna de agua continua, ese grifo continuo de agua que tenemos desde el suelo hasta la atmósfera, ocurren determinados factores que pueden hacer que a lo mejor transpire muy rápido, más rápidamente incluso que lo que es capaz de tomar por las raíces. Lo que ocurre es que esa columna de agua que se encuentra bajo una determinada presión y bajo una determinada tensión, lo que hace es que esa tensión aumenta. Empieza a aumentar porque el tirón transpiratorio puede ser más rápido, más fuerte que lo que es capaz de tomar agua, y empieza a ocurrir esto que les muestro aquí, que es que esos conductos, ese sistema conductor en donde va a movilizarse el agua, empiezan a aparecer burbujas de aire. Y esas burbujas de aire van a impedir el movimiento del agua ascendente hacia la atmósfera. Con lo cual disminuye la conductividad hidráulica dentro del xilema, dentro del sistema conductor, y lo que aparece es un fenómeno que se denomina embolismo. Es decir, que las plantas pierden esa conductividad hidráulica por ciertos fenómenos, ahora les indico, en donde lo que vamos a hacer es disminuir la cantidad de agua que va a ser transportada hacia la atmósfera, ¿vale? Disminuir esa conductividad. ¿Cuáles son los principales factores abióticos, ambientales, que promueven ese embolismo? Principalmente 2, los fenómenos de congelación-descongelación y los fenómenos de sequía. Entonces, lo que quisimos estudiar fue, las tres especies, principalmente las 2 especies leguminosas, en este caso la retama y el codeso, porque se observa que existe una disminución de las poblaciones, tanto de retama, pero también de codeso, y contrastarla con el rosalito, esa especie que vemos que está en expansión. Vale. Entonces queríamos un poco saber realmente cómo era el comportamiento frente a esos factores de congelación y de sequía. Y nuestras hipótesis eran 2. Nosotros presumíamos que la retama y el codeso deberían de ser menos susceptibles a la formación de embolias en invierno, o sea, deberían de estar más adaptadas a esas temperaturas congelantes. Sin embargo, el rosalito, pues presuponíamos que tendría que tener un sistema conductor menos adaptado al frío. Y la otra hipótesis que presumimos fue que realmente aquellas especies que eran menos vulnerables al embolismo bajo condiciones invernales tendrían también una mayor capacidad de resistir al déficit hídrico. Esa era nuestra hipótesis. Para eso lo que utilizamos fue la medida de esa conductancia hidráulica y bueno, para no explicarles en detalle, básicamente lo que utilizamos es
teñimos con un colorante, en este caso la azafranina, teñimos el leño. Entonces, si el leño está activo y es funcional y transporta agua, pues se va a teñir de ese color rojo, y si hay embolismo, cavitación, si pierde esa conductividad hidráulica, pues no va a ser teñido. De manera que vamos a poder valorar esa conductividad hidráulica, bueno, no solo medirla en sí, sino también de manera visual también vamos a poder ver pues diferentes patrones de conductividad hidráulica bajo distintas condiciones ambientales. Bien, y el estudio lo hicimos otra vez intentando separar el comportamiento de estas especies en la zona noreste, digamos menos estresante, comparado con Ucanca, que es esa zona suroeste, más estresante. Medimos esa pérdida de conductividad hidráulica. Esa pérdida de conductividad, es decir, si pierde conductividad, es que cada vez van a aparecer más vasos que no van a ser funcionales. ¿De acuerdo? Y comparamos el estudio a lo largo del tiempo. Es decir, pues bueno, esto fue desde el 2022 hasta 2023. Empezamos en noviembre del 2022 hasta septiembre del 2023. Y lo que observamos, primero, cuantificamos esa pérdida de conductividad hidráulica, y lo que vimos realmente es, por un lado, tanto en Ucanca como en el Portillo, en los símbolos en gris lo que nos muestra es la respuesta del rosalito, en verde la respuesta de la retama y en amarillo, amarillo-naranja, la respuesta del codeso. Entonces, lo que observamos fue que, primero, que el rosalito era la especie más vulnerable, sobre todo en la estación fría, es decir, era la que perdía mayor conductividad hidráulica, es decir, pues, ejemplos de este tipo, es decir, muy poco se teñía en ese leño, porque muchos conductos eran no funcionales. Y luego tendríamos la retama, que tenía un comportamiento a priori bastante semejante al del rosalito, ciertas diferencias entre la zona norte y entre la zona sur, pero en ambos casos lo que sí que vemos es el codeso. El codeso ha tenido una respuesta diferente, ha sido el que tiene menor vulnerabilidad al embolismo. Fíjense en esta diapositiva, lo que vemos es que se ha teñido mucho, quiere decir que una gran cantidad de sus vasos siguen siendo funcionales. Pues entonces lo que concluimos fue realmente, primero, la mayor vulnerabilidad del embolismo en la estación fría en el caso del rosalito, lo que ya existían, digamos, teníamos ya antecedentes o evidencias de que eso podía ocurrir, lo confirmábamos con ello, y que el codeso era el que tenía menor vulnerabilidad al embolismo. En este caso, no solo en el invierno, sino que también en el verano. Fíjense que siempre es la que se mantiene en la parte inferior de la gráfica, es decir, la que menos pierde conductividad. Vale. ¿Qué ocurre en verano? Pues en verano lo que observamos es que había una disminución de la pérdida de conductividad hidráulica. Y esto ocurría, en el caso de Ucanca, ocurría para el rosalito y la retama, principalmente, ¿vale? El codeso pues ya ya era bastante resistente. Y bueno, en el caso del portillo, pues fue como más constante, más homogéneo a lo largo del año. ¿Qué significa que nos haya disminuido, sobre todo aquí, que nos haya disminuido esa conductividad hidráulica? Si nos disminuye la pérdida de conductividad hidráulica, lo que nos está diciendo es que hay mayor funcionalidad de los vasos. Entonces, ¿por qué puede ocurrir eso? Bueno, pues eso lo que nos está diciendo son dos posibles causas. O que haya un relleno de esos vasos cavitados, esos vasos que no eran funcionales por la presencia de aire, hay movimiento de agua en ascenso, de manera que rellenan esos vasos embolizados, o porque hay formación de nuevo leño que es funcional, ¿vale? Que no tiene el problema de la cavitación. Y aquí quería hacer mención a que este año, precisamente, pese a que fue un año hidrológicamente seco, en donde se registraron, en el caso de Ucanca, precipitaciones por debajo de 200, es decir, 100, 106 milímetros, y en el caso del Portillo, pues también un poco más en la zona norte, pero también por debajo de esos 200 milímetros, 162. Curiosamente, este año, el año en que hicimos el estudio, hubieron precipitaciones, digamos, anómalas en la época estival, en el verano. Y es poco lo que les muestro aquí. Fíjense, en un año que fue tremendamente seco,
hubieron eventos de precipitación de casi, pues bueno, más del 50%. Ocurrió en verano, entre junio y septiembre, principalmente en agosto. ¿Y qué pasó? Que eso, pues lo que hizo fue aumentar la cantidad de agua en el suelo, disminuir esa sequía edáfica y, por lo tanto, pues la planta tenía la capacidad, tenía el recurso para poder, digamos, desembolizar esos vasos y poder rellenar esos vasos cavitados y, por lo tanto, disminuir ese embolismo. Vale. En el caso del Portillo, pues ocurrió también lo mismo. Lo que pasa que, por ejemplo, aquí la precipitación registrada fue un poco menor, lo cual puede ser un poco anómala. Pero bueno, por eso a lo mejor no vemos esto aquí tan marcadamente. Entonces, los últimos estudios que hemos hecho en relacionado un poco con el tema del embolismo y de la resistencia o vulnerabilidad de estas tres especies. Y esto que valoramos en condiciones naturales, luego lo que hicimos fue realizar curvas de vulnerabilidad al embolismo a lo largo en un estrés hídrico artificial impuesto en laboratorio. Entonces, lo que se hace es medir esa pérdida de conductividad hidráulica a medida que vamos, digamos, secando ese leño, ¿no? El xilema. Y fíjense la respuesta que obtenemos, un poco acorde a lo que vimos en el campo. En rojo lo que tenemos es el codeso, en amarillo tenemos la retama y el rosalillo lo tenemos en verde. ¿Vale? Entonces, si calculamos cómo tiene lugar esa pérdida de conductividad hidráulica, normalmente el parámetro que se utiliza para poder comparar especies es el 50%, cuando tiene lugar una pérdida de conductividad del 50%, es lo que se denomina el P50. Vale, y si se fijan aquí, lo que ocurre es que el codeso, para perder un 50% de conductividad hidráulica, tiene que llegar a potenciales hídricos de -5. Eso quiere decir que hay unas fuertes tensiones, es capaz de resistir fuertes tensiones en esa columna de agua antes de empezar a cavitar, antes de empezar a que el 50% de superficie de leño sea cavitada o esté cavitada. Mientras que las otras dos, tanto el rosalillo como la retama, pues eso ocurre mucho antes, o sea, a valores mayores, menos negativos, como son estos que les muestro aquí, -3,6 y -4. ¿Qué me quiere eso decir? Lo me confirma. Es que retama y rosalillo son más sensibles a esa cavitación frente al codeso, que es la más resistente a esa cavitación. Y cuando estudiamos la anatomía del leño, pues la anatomía nos dice mucho también del comportamiento de la especie. Y lo que tenemos aquí a la derecha es cómo se distribuyen los vasos, ese sistema conductor, cómo se distribuye en el leño, en el xilema. Y lo que estamos viendo es que aquí hay una disposición característica entre fibras y vasos de pequeño tamaño, de mediano tamaño, pero también vasos de gran tamaño. Y fíjense lo que les pasa al rosalito. El rosalito, no sé si lo logran ver, tiene una distribución mucho más uniforme de vasos a lo largo de todo el xilema y apenas presenta vasos de gran tamaño, es decir, que tiene un menor diámetro hidráulico porque no tiene esos vasos de gran tamaño. ¿Qué significa esto? Que si tuviéramos que comparar esa retama con ese rosalito, lo que estamos viendo es que la retama, al tener una mayor distribución de diámetros de vasos, incluyendo vasos de gran tamaño, eso ocurre que cuando falta agua en el suelo, en el medio, tiene más probabilidades de cavitar, porque claro, al ser el sistema conductor de mayor diámetro, pues transporta una mayor cantidad de agua, entonces digamos es de mayor riesgo, mientras que el rosalito, ¿vale?, aunque también es sensible a la cavitación, tiene diámetros más pequeños de vasos, con lo cual ese embolismo puede ser, digamos, puede suplir ese fenómeno de embolismo con el relleno que les comentaba anteriormente de una manera más práctica, ¿no? De una mejor forma que lo que pueda ser la retama. ¿De acuerdo? Bueno, pues creo que hasta aquí es un poco lo que les quería contar en el día de hoy, resumiendo un poco los tres factores ambientales en los que me he centrado. La radiación,
nuestras especies de alta montaña se encuentran bien adaptadas a la alta radiación, activando tanto mecanismos de evitación, es decir, esa barrera primaria con esa gran pilosidad, esa gran cantidad de estructuras que reflejan la luz, como también activando de manera activa mecanismos de disipación del exceso de energía. En cuanto a las temperaturas, pues lo que hemos descubierto hasta el momento es que el rosalito es sensible a esas bajas temperaturas, sobre todo temperaturas congelantes, y la ausencia o la disminución de eventos de heladas en el Parque Nacional es lo que ha hecho que a día de hoy se haya provocado esa expansión de la especie dentro del parque. Al alelí, bueno, pues los estudios lo que indican es que va a ser bastante vulnerable, ¿vale? Va a estar en bastante riesgo si las altas temperaturas pues continúan en ascenso. Y en cuanto a la sequía, bueno, pues estrategias diferentes. En el caso de la retama hemos descubierto que tiene una estrategia muy derrochadora, ¿vale? Que esa estrategia derrochadora hace que los eventos de mortalidad sean altos en años muy secos, cuando la sequía se vuelve muy drástica, ¿no? con precipitaciones muy bajas, y que una especie muy vulnerable a que ocurra ese embolismo y que haya una gran cantidad de vasos que dejen de ser funcionales. Vale, en el caso del codeso, pues hasta el momento de las especies estudiadas es la que presenta menor vulnerabilidad al embolismo, y en el caso del rosalito, pues es la que presenta sobre todo mayor vulnerabilidad al embolismo en las épocas invernales, en el frío, lo cual concuerda con los resultados que habíamos visto previamente con los estudios de bajas temperaturas. Esto es un poco lo que les quería contar, decirles dos cosas que, bueno, para nosotros, todos los que estudiamos y todos los colaboradores que tenemos, el Teide es mucho más que un paisaje. Para nosotros el Teide es un laboratorio natural que inspira y sobre todo que desafía a la ciencia. Y lo que hemos visto hoy es apenas el comienzo de todo lo que queda por comprender y por descubrir en ese entorno único que es el Parque Nacional del Teide. Esto que he presentado en el día de hoy, evidentemente no es fruto mío, es fruto de mucha gente que ha colaborado a lo largo de los años en este estudio de alta montaña, compañeros Jaime, Vanessa, una gran cantidad de estudiantes de trabajo fin de grado, de contratados, de trabajo fin de máster, y bueno, y sobre todo agradecer también y gracias a la colaboración de Beatriz Fernández y de José Ignacio García, que los tenemos aquí, van a hablarnos ahora de charlas muy interesantes que provienen de la Universidad del País Vasco y desde el tiempo cero pues siempre han estado colaborando con nosotros y ya más que colaboradores somos amigos. Y el estudio de dendrocronología lo hicimos en colaboración de José Miguel Olano, especialista en dendrocronología de la Universidad de Valladolid. Y ya en los últimos años, ya llevamos bastante tiempo, tenemos colaboraciones internacionales, principalmente con el Centro Forestal, con un investigador, Gerard Bisa, ya retirado, y actualmente pues, estamos de manera activa trabajando con Stefan Mer y con Andrea Gantaler, que es un técnico que trabaja también en esa universidad. Bueno, creo que eso es todo. O sea, que si quieren seguir conociendo qué es lo que estamos haciendo en ecofisiología vegetal en la alta montaña, les animo a utilizar esas redes sociales para que sepan lo que estamos haciendo. Y bueno, muchas gracias por su atención.